Tengan todos y todos ustedes muy buenas tardes. Reciban desde ya nuestro agradecimiento por acompañarnos en este 9º conversatorio de la serie que desde hace un año viene ofreciendo mensualmente el proyecto CREER. Como muchos de ustedes ya saben, porque nos han acompañado, ya sea participando como sujetos en nuestras actividades de investigación, o porque nos han escuchado, nos han leído, o han podido compartir las ideas y escritos y videos de otros miembros de la red en Facebook, o porque usan nuestro centro de recursos virtuales, CREER, Creciendo con las Escuelas Rurales Multigrado del Perú, es un proyecto que busca descubrir, difundir, fortalecer, expandir las bondades de un modelo de escuelas primarias que fueron casi siempre y en todo el mundo pensadas porque no quedaba otra, o como segunda o tercera opción, allí donde la población era pequeña, dispersa y pobre, donde las condiciones de vida eran duras y eran incapaces de atraer o retener por tiempo suficiente a docentes, incluso cuando ellos estaban inicialmente motivados a servir a las poblaciones más vulnerables, más pobres, más alejadas de servicios básicos y otros recursos que permitirían un cierto nivel de bienestar. Dije las bondades porque también hay quienes han ido detectando y promoviendo algunas otras de sus características en otros entornos, en espacios urbanos, en países no pobres, por considerarlas más conducentes a maneras de aprender, al menos algunas cosas de manera más efectiva, más colaborativa, más pertinente a las diversas culturas que conviven en sus territorios. Este ciclo de conversatorios se inició con la presentación, hace como dijo un poco más de un año, de un también uruguayo docente, Limber Santos, quien en diálogo con la entonces directora de la DICER, de la Dirección de Servicios Educativos Rurales, Maribel Aguilar, hizo referencia a que la didáctica multigrado está presente en casi todos los espacios donde personas y grupos aprenden y donde se intenta responder a la diversidad de los educandos, diferenciando la enseñanza, vinculándola de manera más estrecha al entorno cultural y físico en que está inserta la institución educativa. Descubrimos a lo largo de ese conversatorio y de los varios que lo siguieron, algo que muchos de ustedes seguramente ya saben, que los fines, los objetivos, las maneras de organizar la enseñanza y los aprendizajes de las aulas multigrado pueden y deben ser tomadas muy en serio como una alternativa a la escuela graduada convencional, imaginada como predominantemente urbana, que suele organizarse bajo el supuesto de que todos los aprendices deben llegar al mismo punto por la misma ruta. Que los 30 niños sentados delante del docente, ya sea en filas o en mesas compartidas, están representados porque son representativos de ese alumno promedio universal que todos sabemos que no existe y que puede ser atendido perfectamente con un proceso lineal, uniformemente secuencial, universalmente válido. Debe abrirse ahora paso a aprendizajes autoimpulsados entre pares, con metodologías inversas, con materiales que son vistos no como escrituras sagradas a ser memorizadas y recitadas, sino como recursos que pueden ser usados de muy diferentes maneras, combinados con otros tantos creados y aplicados en las mismas aulas, en los corredores de la escuela, en los patios y huertas escolares, y especialmente en los corredores de la vida, en la calle, en las plazas, en los hogares y en los espacios comunitarios, para resolver problemas reales, auténticos, novedosos quizás, que requieren para ser resueltos movilizar un conjunto de competencias, conocimientos, actitudes y valores que las escuelas deben lograr que desarrollen sus alumnos, siguiendo como una de sus metodologías aquella que es muy conocida localmente como proyectos. Hoy día Pedro Ravela, otro reconocido y muy querido ciudadano uruguayo que ha venido acompañando la evolución del sistema educativo peruano desde hace casi 25 años, y es conocido ampliamente en nuestro país por muchas publicaciones, muchas presentaciones, gracias a un encuentro casi fortuito que tuvimos hace tantos años, viene justamente a compartir con nosotros algunas reflexiones sobre esos nuevos enfoques y, como él los denomina, nuevos formatos pedagógicos para una escuela sin grados. Pedro es profesor de educación media en filosofía del Instituto de Profesores Artigas de Montevideo, tiene una maestría en Ciencias Sociales de Educación de Flaxo, Buenos Aires, es investigador, docente, asesor en varios países de la región en temas relacionados sobre todo a la evaluación educativa. Fue coordinador en Uruguay del famoso estudio PISA, director del Instituto de Evaluación Educativa en la Católica de Montevideo, y ha sido el director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa de Uruguay. Entre sus publicaciones más destacadas, muy conocidas en nuestro medio, están fichas didácticas para comprender las evaluaciones educativas, cómo mejorar la evaluación en el aula y transformando las prácticas de evaluación a través del trabajo colaborativo.
Sin más, dejo con ustedes a Pedro, que tendrá unos entre 30 y 40 minutos para hacer su presentación, tras lo cual intentaremos dar respuesta a sus preguntas. Podemos darle el paso a Pedro, por favor. Muy bien. Muy buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias, Patricia, por la presentación y por la invitación a compartir este espacio. Y como bien dijiste, ya llevo muchos años acompañando distintas actividades allí en Perú y tengo un enorme cariño por el trabajo que hacen los maestros, las maestras, y los distintos ámbitos que me ha tocado acompañar, y bueno, en particular he tenido muchas oportunidades de intercambio con los equipos de grado. Así que me da mucho gusto compartir este espacio, y como planteaba Patricia y como plantea el título del conversatorio, mi intención es ayudar a pensar un poquito el tema de los formatos pedagógicos, y de cómo, por un lado, muy rápidamente, porque Patricia de algún modo ya lo mencionó, pero voy a repasar rápidamente el peso que tienen, el modelo en el que estamos metidos, que de algún modo permea todo el sistema educativo. Y a partir de ahí me interesa proponer algunas pistas concretas, tomadas de experiencias que se han hecho aquí en Uruguay, de cómo imaginar un formato distinto de aquel en el que estamos metidos, y que creo que es un poco la dirección en la que va a ir el sistema educativo. Creo que progresivamente en muchos países, si uno mira, por ejemplo, ahora hay toda una reforma educativa en curso en España, donde toda esta cuestión que acaba de señalar Patricia, de la escuela graduada, donde todos aprenden lo mismo y al mismo tiempo está siendo fuertemente cuestionada. Voy entonces a compartir la pantalla para poner la presentación. Okay. Entonces, y voy a empezar por esto último que les decía. Me interesa empezar con una pequeña reflexión sobre lo que son los formatos pedagógicos. O sea, cualquier actividad humana y cualquier organización necesita un encuadre, o sea, es un conjunto de normas básicas de cómo se organiza la actividad, en particular cómo se organiza el espacio físico, cómo se distribuye el tiempo, cómo se agrupan los alumnos. Esa es como la primera definición básica, y estamos acostumbrados en el sistema educativo a que el aula es el espacio de trabajo principal, si bien es probable que en las escuelas rurales se aprovechen más otros espacios. En las escuelas urbanas es más difícil salir al medio, digamos, y salir del aula. En general estamos acostumbrados a una distribución del tiempo bastante rígida, donde hay un ritmo marcado por horarios que a veces son impuestos y que no siempre se adecuan a la exigencia de la actividad. Yo siempre digo, muchas veces, de nuevo, esto aplica sobre todas las, o debería aplicar sobre todas las escuelas, aplica sobre todas las escuelas urbanas, donde muchas veces tenemos el ritmo marcado por los timbres y por los periodos acotados. Se supone que en la escuela rural tenemos otra flexibilidad en el manejo del tiempo. Y luego tenemos parte del formato pedagógico, la definición de cómo agrupamos a los alumnos. Y la tradición en la escuela urbana es de que los alumnos se agrupan por edades. Y el formato pedagógico define también qué es lo que debe ser aprendido en cada edad y cómo se organizan las actividades. Y uno puede hacer una distinción dentro del término general de formato pedagógico. Uno puede hacer una distinción entre el formato escolar, que son como las grandes estructuras o decisiones de cómo se estructura la actividad de la escuela, y el formato pedagógico, que está más vinculado a cómo se organiza la actividad dentro del aula. ¿Sí? En el formato escolar es más rígido, digamos, depende más de la normativa institucional, está más por fuera del alcance de lo que puede resolver el docente. El formato pedagógico está mucho más al alcance de las decisiones que puede tomar el docente. Pero aún así, muchas veces uno se encuentra con formatos rígidos, como por ejemplo, para ejemplificar esto que estoy diciendo, y tomado de las investigaciones que han hecho en el proyecto sobre
el trabajo en la escuela rural, una de las cosas que observan es este formato típico de clase en que el docente va llevando un hilo conductor, hace preguntas que solo se responden con frases muy breves, que en realidad no son preguntas propiamente dichas, sino que los alumnos van tratando de adivinar lo que el docente quiere que digan. El docente en general ignora todo aquello que no le sirve para seguir con su hilo conductor, y solo toma aquellas respuestas que le sirven para seguir. Pero esto es un ejemplo de lo que es un formato pedagógico típico, que además uno lo puede observar en escuelas urbanas y rurales a lo largo de toda América Latina, ¿verdad? Este formato del diálogo, entre comillas, a coro con los alumnos. Entonces, muy rápido, para no extenderme, porque Patricia ya lo planteó en la introducción, y además para ir a la parte de propuestas, pero el modelo educativo y los formatos educativos en los que estamos se generaron en la etapa de la Revolución Industrial, donde predominaba la organización estandarizada de las actividades humanas. La fábrica es el ejemplo típico, digamos, o sea, lo característico de la Revolución Industrial fue el pasaje de la producción artesanal a la producción en serie. Y los sistemas educativos que se generan en ese contexto, y en el contexto del nacimiento de las democracias, se organizaron siguiendo esos patrones de estandarización, y además de las ideas de la época. Se suponía que los alumnos son básicamente iguales respecto al aprendizaje, era el paradigma de la igualdad de la Revolución Francesa, todos somos iguales, y en relación con eso se partió de la base de que todos podían aprender las mismas cosas, que iban a aprender haciendo las mismas actividades, donde la variable principal era la edad, y por eso el aprendizaje se organizó por grados, y todos los diseños curriculares están pensados por grados. Recién ahora estamos empezando a reflexionar sobre diseños curriculares por niveles, sé que ustedes han avanzado en esa dirección allí en Perú. Y en este modelo, el aprendizaje, la mejor imagen es la de la escalera, ¿verdad? Donde en cada año los alumnos aprenden lo que define el currículum, teóricamente, ¿verdad? Al final del año los evaluamos. La evaluación básicamente consiste en verificar que aprendieron lo que se esperaba, y a los alumnos que lograron lo esperado los promovíamos al grado siguiente, y a los que no los reprobábamos. Entonces el paradigma este modo de organizar el sistema educativo ignoraba la existencia de la diversidad, lo cual además, o sea, la valoración de la diversidad y la comprensión de la subjetividad de los seres humanos es una construcción que se fue haciendo a lo largo del siglo XX, ¿verdad? Cuando hay una cantidad de consideraciones que hoy tenemos sobre la diversidad de las personas de distinto tipo, que en aquel momento no estaban en la agenda y no formaban parte, y por tanto tampoco del pensamiento pedagógico en el momento de organizar los sistemas educativos. Hoy día sabemos que cada vez más tendemos a pensar la trayectoria educativa como un laberinto en lugar de como una escalera. Cada vez nos damos más cuenta de que los estudiantes son diversos en términos de su contexto social y de sus características culturales, pero además son diversos más allá de los contextos sociales. Los individuos son diversos. Dentro de una misma cultura, los individuos tienen diversidad de intereses, diversidad de motivaciones, diversidad de habilidades para comprender y relacionarse con el mundo. Está toda la reflexión sobre las inteligencias múltiples. Y entonces cada vez nos damos cuenta, y de hecho en la práctica hemos ido abandonando la práctica de la reprobación. Sabemos que no le podemos pedir a todos los alumnos que lleguen al mismo lugar y en el mismo tiempo. Y por eso cada vez pensamos la trayectoria educativa no tanto como una escalera donde todos van dando los mismos pasos al mismo tiempo, sino más bien como un laberinto que cada estudiante va recorriendo en distintos tiempos y con distintos intereses y distintas motivaciones. Y el foco de la educación inclusiva pasa por allí. Y un modo de ilustrar esto, que a mí me parece muy potente, es una maestra de sexto de primaria aquí en Montevideo, que me decía en un taller con docentes, me decía: yo tengo una chica con síndrome de Down, que hizo un trabajo espectacular durante todo el año. Estaba motivada,
trabajó con entusiasmo, aprendió una cantidad de cosas, es capaz de hacer una cantidad de cosas hoy que antes no podía hacer. Y yo creo que la tendría que calificar, me decía la maestra, con un 10. El 10 es la calificación máxima. Pero no me animo a hacerlo, me decía, porque esa niña el año próximo va a entrar a la secundaria y los profesores que la reciban y vean un 10 van a creer que puede hacer una cantidad de cosas que en realidad no puede. Pero no puede no porque por la condición de síndrome de Down, no porque no se haya esforzado, porque no haya aprendido, sino que hay cosas que no puede y que nunca va a poder hacer. Entonces no sé qué hacer. Y a partir de eso, en esta institución hicimos todo un trabajo de revisión de los esquemas de calificación basado en combinar la mirada de logro con la mirada de progreso. Y decíamos, la calificación no necesariamente tiene el mismo significado para todos, sino que, y no solo tiene que estar referida a un nivel de logro estandarizado para todos, sino que debe estar referida también al progreso que cada uno hizo en función de su punto de partida y sus posibilidades. Y entonces, en el caso decíamos, bueno, la chica esa pues debería tener un 10 y eventualmente ese 10 hay que explicar el significado que tiene. Pero digo esto como un ejemplo que ilustra esta necesidad de diversificar el modo en que concebimos la trayectoria educativa y de asumir que cada uno va a ir recorriendo el sistema educativo y su experiencia educativa a distintos ritmos y que no todos van a llegar a los mismos niveles de logro en los mismos tiempos. Esta noción de formato educativo, como ya dije, se traduce en una serie de rutinas, como las que ya mencioné, no me detengo aquí, pero me interesa enfocarme, detenerme un segundo en la dinámica que tienen estos formatos pedagógicos. Como decía recién, el formato en el que estamos se generó en un contexto histórico, que fue el de la Revolución Industrial y el de la construcción de las democracias y el de la noción de igualdad de los seres humanos. En ese contexto se crean los sistemas educativos tal como los conocemos hoy. Y cuando uno crea una institución, lo primero que hace es definir un conjunto de normas, un encuadre, como el que acabamos de mencionar, y esas normas definen lo que las personas van a hacer y organizan la actividad de las personas durante mucho tiempo, y a medida que pasa el tiempo y que las personas viven en esas instituciones, se van construyendo una cantidad de rutinas, ¿sí? que se van haciendo normales. Entonces, muchas de las cosas que hoy hacemos, por ejemplo el uso de la calificación, fue una herramienta que se generó en un determinado contexto, que se tradujo en ciertas normas y que se constituyó en una rutina. El problema básico del cambio en las instituciones educativas y en las instituciones humanas en general es que cuando cambia el contexto, la sociedad hoy cambió, estamos en la sociedad de Internet, bueno, la pandemia nos ha obligado a cambiar una cantidad de cosas, hay un cambio en el contexto que requiere de nuevos modos de organizar la actividad educativa, de nuevos propósitos educativos. Ya no nos interesa tanto que los alumnos dominen una serie de contenidos, sino que más bien queremos que desarrollen competencias, queremos que sean autónomos y no tanto obedientes. Queremos hacer evaluación formativa en lugar de calificaciones. Entonces, tenemos un contexto nuevo que nos plantea nuevos desafíos. Y el problema es que para responder a esos desafíos intentamos generar nuevas normas, pero no podemos, es muy difícil cambiar las rutinas. Y ese es el nudo principal del cambio educativo. Es decir, el cambio educativo no se genera cambiando las normas, no se genera cambiando los documentos curriculares. Requiere construir rutinas nuevas. Y ese es el punto donde fracasamos, en el sentido de que cambió el contexto social, intentamos construir una nueva normativa educativa, definimos programas, definimos un nuevo currículum, pero hay una cantidad de rutinas y de modo de hacer las cosas que están instaladas y que no se cambian por decreto ni por normativa. Entonces, esto es muy importante. Si queremos tener un
un nuevo formato educativo, eso no lo va a resolver un nuevo diseño curricular, y tampoco ofrecer capacitaciones, digamos, como si las personas escuchando pudieran al otro día cambiar su manera de hacer las cosas, sino que necesitamos construir rutinas nuevas y nuevos modos de organizar la actividad cotidiana. Y eso es lo que voy a intentar, en lo que me voy a enfocar a continuación. Lo que voy a proponer tiene como dos fuentes principales de experiencia. Una es una experiencia y toda una línea de trabajo que se denomina educación proyectiva, que se desarrolló en una institución, conjunto de instituciones aquí en Uruguay. Y otra fue el modelo pedagógico que se trabajó en las escuelas de tiempo completo en Uruguay en la segunda parte de la década de los 90, y que a partir de ahí, con altibajos, se siguió desarrollando. Entonces, la base es pensar, en lugar de pensar la jornada educativa y la actividad educativa como clases que dicta el maestro y a las cuales los estudiantes escuchan y luego tratan de reproducir para convencer al maestro de que han aprendido ciertas cosas, y en lugar de pensar en el trabajo del alumno como responder preguntas y responder asignaciones y tareas, necesitamos una pista de trabajo, digamos, es pensar la actividad educativa y la vida de la escuela como una serie de espacios curriculares diferenciados, que no necesariamente responden a la agrupación de los estudiantes por grado. Parte del problema que el trabajo de investigación del proyecto CREER muestra es esto, de que aún en las escuelas multigrado, donde por definición se supone que no estamos atados al formato de grados, de hecho en la práctica, por las tradiciones y por las rutinas instaladas, y a veces por el peso de las tradiciones curriculares, tendemos a pensar la actividad y a los alumnos como pertenecientes a un grado, cuando en realidad, o sea, existe, por lo menos en la normativa, van existiendo condiciones para pensar de otro modo, porque, como decía hoy, no estamos acudiendo a la reprobación, el currículo empieza a estar definido por ciclos. Entonces no tiene mucho sentido pensar en los alumnos como alumnos de primero, de segundo, de tercero. Entonces, una de las modalidades o de los espacios curriculares es el de trabajo en torno a proyectos que deberían ser generados por lo menos en diálogo con los alumnos. No se trata de proyectos que digo, porque uno puede caer en las rutinas viejas, en que uno plantea el proyecto como una actividad preparada por el docente y donde el alumno tiene que cumplir una serie de tareas. El enfoque de proyectos, y este enfoque que digo de educación proyectiva, está orientado por la idea de que lo principal que un estudiante tiene que aprender, y que un niño, una niña, un adolescente, es a tener proyectos y llevarlos adelante. Y ese es el sentido del término de esta educación proyectiva. Es una educación orientada a potenciar la capacidad de las personas de tener proyectos y llevarlos adelante. Y entonces el primer paso para tener un proyecto es el generar uno la idea, ¿verdad? Que eso obviamente no es algo que salga espontáneamente, sobre todo si los niños están acostumbrados a trabajar de manera dependiente y a trabajar cumpliendo instrucciones. Entonces no es algo que uno pueda generar de un día para otro. Por eso esto de pensar en proyectos que recojan iniciativas, intereses de los alumnos con orientación del maestro, pero en que los alumnos se agrupan por intereses, no por edades ni por niveles de aprendizaje. O sea, y piensen en que se trata de proyectos, de varios proyectos simultáneos. No es que todos los niños están en el mismo proyecto, sino que se conforman agrupamientos específicos de alumnos vinculados a un interés común. Puede haber un conjunto de alumnos que está interesado en generar una huerta escolar, y otros que están interesados en otro proyecto, en otra actividad distinta. Lo que me interesa aquí es destacar es esto de que en el espacio curricular destinado al proyecto, los alumnos
se agrupan por el interés en un propósito común, y por eso, por definición, el proyecto no puede ser el mismo proyecto para todos los estudiantes, porque si fuese así algo estaría mal, digamos. Depende un poco, bueno, okay, depende obviamente de la cantidad de alumnos en cada escuela, pero en general cuando uno piensa en proyectos, piensa en equipos, grupos de trabajo de 4 o 5 estudiantes, pueden ser 2 o 3, pueden ser en algún caso alguno más. Hay un segundo espacio curricular en este modelo de escuela, o sea, una parte del tiempo escolar, ahora enseguida esto lo voy a mostrar traducido en un esquema de organización de la semana, pero entonces hay un primer espacio de trabajo al cual se le dedican cierta cantidad de horas a la semana, en que los estudiantes saben que ahí van a trabajar en un proyecto, con otros compañeros, no necesariamente de la misma edad, y que van a tener un tiempo para ese proyecto y van a tener acompañamiento del docente y de orientación, y obviamente o sea, el proyecto no es una actividad puntual que uno desarrolla en una sesión de clase, sino que requiere varias instancias a lo largo de 2 o 3 semanas, depende del proyecto en cuestión, pero implica también formar a los estudiantes en pensar a largo plazo y no tanto pensar en hacer tareas para responder para el maestro. Entonces, un espacio curricular es el de los proyectos. Otro espacio curricular es lo que llamaban en este formato de educación proyectiva el espacio sistemático, donde lo que se hacía era, en parte además porque la idea era tener un modelo que no rompiese completamente con el formato escolar convencional. Entonces lo que se hacía era tener un espacio curricular que se llamaba sistemático, donde cada mes se tomaba un área para profundizar. Matemáticas, ciencias naturales, tecnología, ciencias sociales, historia, etc. Entonces, para ese espacio los alumnos sí se agrupaban por edades o por grado. En el caso, esto era una escuela urbana, uno puede pensar por grado, por nivel, depende un poco de la cantidad de alumnos que tenga uno en una escuela multigrado, pero lo que se iba haciendo era en paralelo, o sea, los estudiantes por un lado estaban trabajando en sus proyectos, por otro lado tenían estos espacios donde profundizaban a lo largo de un mes en matemáticas, al mes siguiente naturales, al mes siguiente sociales, al mes siguiente volvían a matemáticas. Era un modo de tener un trabajo cíclico y de profundización en cierta área, más que esta cosa que a veces tenemos de picotear un poquito de cada cosa y donde el alumno no hace un proceso. Luego, el tercer espacio era el de biblioteca, de lectura individual. Era muy interesante la experiencia porque no se enseñaba lectura, digamos, como tarea, sino que lo que se hacía era generar espacio donde los alumnos leían. Dedicaban media hora, 20 minutos, depende de las edades, a leer cada uno lo que le interesaba leer, y de nuevo, con apoyo, acompañamiento del maestro, sobre todo para los más chicos, pero había un espacio donde el alumno leía de lo que quería, y no era leer en voz alta para el maestro y demás, y eventualmente sí podía haber sesiones de lectura colectiva, donde cada uno traía un cuento y lo leía para los demás, pero la lectura se hacía como disfrute, digamos, como un espacio de tipo personal, donde uno lee porque quiere aprender cosas y porque le interesa. Un cuarto espacio era el de taller de escritura, y allí sí, para el taller de escritura uno puede trabajar en determinados momentos por niveles de desempeño, o sea, de acuerdo al nivel de escritura de los niños, independientemente de la edad, para darle ciertos apoyos y ciertas herramientas. Y de nuevo, podía haber instancias comunes de presentación de producciones, de textos escritos, etcétera, de los distintos alumnos. Luego había un quinto espacio de expresión artística, de distinto tipo, musical, plástica, etcétera, un espacio donde también se podían trabajar juntos niños de distintas edades. Luego había un conjunto de espacios del tipo lúdico, hora de juegos, espacios optativos donde los alumnos podían elegir ellos qué querían hacer, siempre desde la perspectiva esta de desarrollar la capacidad de los estudiantes de elegir y de hacer cosas por motivación interna y no por cumplir. Y además reconociendo el valor formativo de distintos juegos. El ajedrez tal vez es el más paradigmático, pero hay una cantidad de juegos de distinto tipo, de naipes, o juegos
de rondas o juegos de movimiento, etc. O sea, un espacio para jugar. Y luego había un espacio de hora de grupo y de convivencia, o sea, un espacio en el que se trabajaba con los alumnos de una misma edad sobre los problemas típicos de conflictos, de cuestiones de tipo socioemocional o la discusión de ideas en grupo, para un espacio curricular específico para trabajar la convivencia y las relaciones interpersonales, y un espacio personal de parte de lo que ustedes trabajan, que es lo metacognitivo, de registro del estudiante, de lo que hizo en la semana, de lo que le gustó, o de apoyo personalizado a estudiantes con cierto tipo de dificultades. Pero este es un poco un recorrido, y este es un ejemplo, digamos, de cómo se organizaba las jornadas escolares a lo largo de una semana. Entonces, lo que pueden ver aquí es que, por ejemplo, el espacio de trabajo sistemático en torno a matemáticas, ciencias naturales o ciencias sociales tenía lugar 3 días a la semana al comienzo de la jornada, otros 2 días había los martes y los jueves, taller de escritura. Luego estaban los espacios estos optativos, colectivos, donde los estudiantes podían elegir qué era lo que iban a hacer en ese espacio. Y los espacios de tipo personal, la duración de los espacios depende, o sea, no le quise poner horarios, digamos. Me interesa ilustrar sobre todo esta dinámica, la hora de juegos en general en torno al mediodía, los espacios de lectura personal en biblioteca, de expresión artística, una instancia de hora de grupo al final de la semana, y un bloque más largo, cotidiano, diario, de trabajo en torno a los proyectos. Entonces, este es un modo, digamos, de generar una rutina de trabajo en torno, y de ir generando un formato distinto, digamos, donde la actividad escolar no consiste principalmente en escuchar explicaciones o en realizar actividades para el docente, o en seguir la explicación que el docente hace para el grupo e ir dando respuestas a coro, sino que lo que pueden ver es que la dinámica de trabajo está muy orientada a la actividad de los alumnos son los que hacen, los alumnos toman decisiones, los alumnos eligen, y obviamente esto se va construyendo con los alumnos en el tiempo. Obviamente uno no puede salir de un formato y pasar a uno completamente distinto de un día para otro. Pero me interesa destacar esto que decía hoy, que si queremos un esquema educativo distinto, un modelo educativo orientado a competencias, orientado a formar la autonomía de los estudiantes, orientado a formar estudiantes con capacidad de decisión, con capacidad de tener proyectos, necesitamos pensar un formato y una organización del agrupamiento, de las actividades, de los horarios, de los espacios de la escuela que sea consistente con ese enfoque. O sea, creo que parte del problema que tenemos es que queremos introducir nuevos propósitos educativos en un formato viejo y en un conjunto de rutinas viejas. Y esto implica construir un conjunto de rutinas diferentes. Doy un paso más en torno a la noción esta de qué son esos proyectos. Y entonces, y esto quiero vincularlo con una línea de trabajo de la cual me habrán oído hablar muchos, que es todo el trabajo con situaciones auténticas. Y entonces me interesa enfocar el trabajo y el pensar la planificación curricular en torno a productos como un primer paso. Tampoco creo... Tampoco es posible pensar en que de un día para otro uno va a empezar a trabajar por proyectos o con aprendizaje basado en proyectos. Todas esas cosas llevan tiempo. Entonces creo que un primer paso que uno puede dar es el de salir de la planificación
más bien burocrática que estamos acostumbrados a hacer y que muchas veces hacemos los docentes o a veces se nos exige que hagamos, donde lo que hacemos es generar una serie de actividades y de sesiones de clase que se supone que están alineadas o que dan lugar al logro de ciertos objetivos de aprendizaje, y luego generamos evidencia de que los alumnos lograron o no tales o cuales competencias o aprendizaje. O sea, creo que muchas veces terminamos haciendo toda una maquinaria de planificación curricular que en realidad al maestro no le sirve realmente como herramienta de trabajo, porque más bien la hace para cumplir con el diseño curricular, y en paralelo sigue haciendo lo que más o menos siempre hizo, las rutinas que tiene incorporadas. Entonces, una propuesta, una sugerencia como para dar un primer paso hacia una planificación curricular distinta es tomar un producto de los alumnos como eje central de la planificación. Entonces no planificar y no pensar tanto en términos de competencias a lograr o de sesiones de clase, sino del producto en el que van a trabajar los estudiantes. Y aquí puse varios ejemplos, ¿no? Los estudiantes pueden trabajar en torno a un producto que es elaborar una guía turística de su localidad, o a escribir cuentos que luego van a ser compartidos en la comunidad, o a generar un perfil de Facebook con un determinado propósito, o a elaborar una guía de alimentación saludable y un recetario con recetas típicas de la comunidad, o un noticiero radial, o un inventario de plantas medicinales. En fin, hay infinidad de productos. Lo importante es que el foco del trabajo del estudiante no es responder preguntas, ni es dar evidencia de aprendizaje, sino generar un producto. Y en ese trabajo hay como 4 puntos clave. La primera es esa, de que la tarea del estudiante, el trabajo del estudiante se concreta en un producto que se puede compartir, que se puede analizar, que se puede mejorar, ¿verdad? El producto es el noticiero, la guía turística, el perfil de Facebook, etc. Lo segundo es que ese producto tiene un propósito. El estudiante no hace la tarea como obligación escolar o para demostrarle al alumno que hace, sino que hace la tarea porque tiene un propósito de comunicar algo a otros, de compartir algo con otros, de resolver un problema que existe en la comunidad, de hacer un aporte a la comunidad. Los que trabajan más en lectura, esto no tiene ninguna novedad. O sea, en general, el enfoque que se desarrolló en toda América Latina, sobre todo a partir de los trabajos de Emilia Ferreira y demás, lo que plantea es, bueno, el alumno tiene que escribir productos escritos auténticos, digamos, que realmente quiera escribir, que tengan un propósito de comunicación para alguien. No deberíamos escribir simplemente para demostrarle al maestro que sabemos escribir, sino que uno aprende a escribir en la medida que tiene la necesidad y que lo hace para comunicarse con alguien. Lo mismo pasa con esto, o sea, el estudiante trabaja en torno a productos que tienen un propósito que va más allá de la escuela. Y un elemento clave es que tiene una audiencia. Ese producto no es para el maestro, para que el maestro lo corrija, si bien se evalúa en determinados momentos, pero es un producto que se va a compartir con otros. Ahí el concepto de audiencia es muy importante porque implica que lo que yo hago lo voy a comunicar a alguien, y eso genera una serie desencadena motivación en los estudiantes. La experiencia típica en todas las escuelas de la fiesta de fin de año, donde los niños preparan una cantidad de cosas para mostrar a las familias. Bueno, como eso, hay otras audiencias. Uno puede pensar en visitantes, puede pensar en otras comunidades, en otras escuelas, o en audiencias virtuales hoy día. Si uno piensa en que los estudiantes van a generar como producto un perfil de Facebook, un blog, o cualquier cosa que se pueda comunicar y compartir por medios, por teléfonos celulares, por WhatsApp, etc. Y el cuarto aspecto es que
los productos no se logran de una sola vez, o sea, no se trabaja en torno a sesiones de clase puntuales que están vinculadas a un objetivo, sino que generar un producto requiere un proceso de trabajo. Requiere planificar, requiere buscar modelos, y los alumnos se tienen que organizar para eso, y el papel del maestro es acompañarlos. Y eso implica aprender, el alumno tiene que aprender a planificar, tiene que aprender a retroalimentar el trabajo de los compañeros, tiene que aprender a recibir retroalimentaciones, y además implica una dinámica en la que los productos por definición siempre se pueden mejorar, ¿sí? Entonces, allí entra, o sea, el trabajar en torno a productos genera una dinámica de evaluación diferente, porque la evaluación ya no es la calificación ni demostrar que el alumno aprendió tal y cual cosa, sino que la evaluación se vincula al proceso de construcción de un producto, y la retroalimentación lo que hace es aportar para mejorar ese producto. Entonces, o sea, este es un primer paso, digamos, como para ir generando esa dinámica de trabajo en torno a proyectos. Este modo de trabajar implica ciertas claves pedagógicas. La primera es que la motivación es fundamental en el aprendizaje. Sin motivación no hay aprendizaje auténtico, no hay competencias, y creo que parte del problema que arrastramos en el modelo educativo de la sociedad industrial y en los formatos pedagógicos que tenemos es que la fuente de motivación es la calificación, y los estudiantes se motivan cuando las cosas tienen calificación, y los papás lo que están esperando es la calificación del alumno, y eso, a lo largo de la trayectoria en el sistema educativo, el alumno va perdiendo el interés por las actividades que le proponemos. Entonces creo que necesitamos recuperar la motivación de los estudiantes, y trabajar en torno a proyectos y a productos que de algún modo sean de interés de los estudiantes es un paso en esa dirección. Como decía hoy, el objetivo central de este modo de trabajar es la capacidad proyectiva de las personas, la capacidad de generar, de tener proyectos, de llevarlos adelante, de pensarlos. Y allí entran estas dos claves que pongo aquí en cursiva, están tomadas del trabajo de investigación sobre las prácticas pedagógicas en las escuelas multigrados que se hicieron allí en el proyecto CREER, donde entre las recomendaciones proponen dos cosas: posicionar el diálogo como recurso pedagógico y promover el planteamiento de preguntas que lleven a analizar, explicar, evaluar, contrastar, plantear hipótesis, justificar, etc. Creo que estas dos pistas de trabajo, estas dos recomendaciones, es muy difícil lograrlas, llevarlas a la práctica, si uno piensa la planificación en torno a sesiones de clase. Yo creo que es mucho más, o sea, termina siendo artificial. Es decir, voy a hacer una sesión de clase donde los alumnos van a plantear preguntas o van a plantear hipótesis. Creo que todo este tipo de claves pedagógicas, el diálogo como recurso pedagógico, el diálogo con los alumnos, o sea, el que el docente salga del rol de dueño de la verdad y el que da instrucciones y los estudiantes obedecen y cumplen. O el salir del rol del docente como el conductor de televisión que va guiando el programa y los estudiantes van dando sus respuestas adivinando para que el docente pueda seguir. O sea, pasar a una postura de diálogo es muy difícil. O sea, creo que este formato de trabajo en torno a productos permite ese diálogo. Ya el diálogo no es que yo dialogo sobre lo que le quiero enseñar al alumno, sino que yo dialogo como parte de mi acompañamiento al proceso de trabajo de los alumnos en torno a un producto que para ellos es significativo. Y lo mismo lo otro, plantearse preguntas, analizar, evaluar, plantear hipótesis, eso no pueden ser objetivos de sesiones de clase, sino que son cosas que ocurren naturalmente en la medida en que uno quiere llevar adelante un proyecto o generar un producto. La otra clave que es
la de romper la compartimentación en la planificación, o sea, creo que esto de pensar o de planificar por un lado actividades de comunicación, por otro lado de matemáticas, o sea, por otro lado de ciencias. Creo que si bien en el planteo que hice eso se mantiene de algún modo en los sistemáticos, lo que en los proyectos o en el trabajo en torno a productos es donde se articulan naturalmente todas las áreas, o sea, todos los distintos tipos de saberes se conjugan allí. Una sexta clave es que esto no va a ocurrir naturalmente, o sea, los estudiantes no van a trabajar en equipos de un día para otro, el trabajo en equipo se aprende y hay que acompañarlo y hay que formarlo. Y la última clave es que la disciplina y el esfuerzo se construyen en este modelo a partir de la motivación interna. O sea, a partir de que alguien está motivado con un proyecto, genera disciplina y genera esfuerzo. Estamos muy acostumbrados a que la disciplina y el esfuerzo se hacen por obligación y por temor a la sanción de la calificación. O sea, en el trabajo en torno a proyectos no es que... Y cuando uno dice la motivación está en el lugar central, eso no quiere decir, motivación no es sinónimo de entretenido o de que no haya esfuerzo. O sea, en cualquier proyecto y en cualquier disciplina seria, el hacerse especialista en algo requiere esfuerzo y requiere disciplina de trabajo, pero eso se construye naturalmente en la medida que uno está interesado en lo que está haciendo. Ok, y voy cerrando dos cosas para cerrar. Una es que nadie puede enseñar bien algo que no ha experimentado. Entonces, la única manera de construir este tipo de propuesta, de construir un formato alternativo, es que los docentes tengan la oportunidad de experimentar estas cosas y tengan acompañamiento para eso. Es decir, los docentes tienen que tener espacios de diálogo horizontal, de formular ellos sus propios proyectos, de pensar su trabajo y su escuela como un proyecto, de trabajarlo con otros. Mientras ellos no tengan esa experiencia, difícilmente puedan ellos trabajar con sus alumnos en torno a proyectos. Es decir, ellos necesitan experimentar la enseñanza, la actividad educativa como un proyecto. Ellos necesitan trabajar en función de sus propias motivaciones, más que de cumplir requerimientos administrativos. O sea, piensen que en el fondo el sistema educativo hace con los docentes lo mismo que ellos hacen con los alumnos. Es decir, así como el docente le pide al alumno que haga una cantidad de cosas que no le interesan para tener una nota, del mismo modo el sistema educativo le pide al docente que llene una cantidad de fórmulas y de planificaciones y demás, que en realidad no le sirven ni le interesan, que las hace porque tiene que cumplir con un requerimiento administrativo. Entonces necesitamos, si queremos que el docente pueda animar y acompañar alumnos que trabajan en torno a su motivación, necesitamos que el docente trabaje también a partir de su motivación y no solo de cumplir con requerimientos externos. Y en ese sentido, creo que necesitamos recuperar la capacidad del maestro de pensar sobre su experiencia, de pensar por sí mismo, y no tanto, yo le llamo esto de enajenación pedagógica, de cumplir con requisitos y con teorías pedagógicas que en realidad no entiendo del todo, y que termino llenando la fórmula, digamos, aparentando que para cumplir, pero en realidad no sé lo que estoy haciendo. Ok, y termino con una reflexión muy breve, porque una de las preguntas que siempre aparece aquí es ¿qué hace uno en un formato de este tipo con la evaluación y con la certificación? Entonces, este modelo de escuela es una escuela sin calificaciones, donde en general no hay una nota. No quiero decir que se pueda hacer así de un día para otro, pero creo que es algo que va a ir ocurriendo con el paso del tiempo en los sistemas educativos. Lo cual no quiere decir que no haya evaluación y sobre todo que no haya registro. En general este tipo de trabajos y de escuelas se caracterizan por tener unas grandes planillas tipo Excel donde se registra
una cantidad de cosas, desde lo que hacen los alumnos, las cosas que eligen, lo que van haciendo cada día, los proyectos en lo que están, así como evidencias que uno va recogiendo como docente en la experiencia cotidiana, en los intercambios con los equipos, etcétera, lo que yo llamo aquí registros incidentales, es decir, lo que voy registrando en el día a día. O sea, el que no haya calificaciones no quiere decir que no haya registro o que no haya reporte. Hay un registro exhaustivo y a partir de eso se reporta a la familia. O sea, el reporte, no es que no haya reporte, pero en lugar de darle números a la familia, lo que se hace es mostrarle lo que el alumno hizo a través del registro y a través de las producciones de los alumnos. También hay retroalimentación y metas para cada niño, pero también no hay calificaciones, sino que a cada año se le van poniendo metas en función de lo que va logrando y lo que le falta lograr en las distintas áreas, pero como decía hoy, de acuerdo a las posibilidades de cada alumno. Y por último, lo que se hace es un registro acumulativo, o sea, a lo largo de los años se va haciendo un registro y un portafolio de proyectos y actividades que cada alumno fue haciendo a lo largo de su trayectoria escolar. Dejo esto simplemente como ideas, pero para decir hay un modo de pensar la evaluación en este tipo de formato pedagógico. Bueno, con esto termino la exposición, que ya me fui un poquito más de lo que quería, y dejo de compartir la pantalla y vuelvo con Patricia. No ha habido ningún problema con que te haya sido un poco más del tiempo, porque nuestra audiencia nos sigue acompañando, y eso es todo un indicador importante del interés que guarda el tema y la valoración de la manera sencilla como estás explicando estas cosas, Pedro. Muchas gracias. Han habido varios comentarios que van a quedar registrados para futura reflexión. Ha habido una pregunta respecto a si existe alguna escuela piloto donde ya se hayan aplicado estas propuestas o modelos, y uno de los participantes, Manuel Bello, ha adelantado una respuesta ya, refiriendo al Colegio Encinas, que tiene algunos puntos de similitud, si la encuentro aquí. Aquí está. Frente a la pregunta esta de si hay escuelas donde ya se había experimentado con estos modelos, deben haber más, y posiblemente podría ser una nueva actividad del proyecto Creer, recoger más de estas experiencias, sobre todo en el medio rural. Dice que el formato pedagógico que tú propones, Pedro, se parece al del Colegio Encinas. Una diferencia es la existencia de un espacio que se llama Noticias, que vincula con la vida cotidiana del contexto familiar o social y que es fuente de problemas o preguntas para los proyectos, ¿no? He estado siguiendo también en el New York Times todos los días, hay una invitación a escolares a discutir las noticias del día, comparándolas con cómo las reportan otros diarios, otros grupos de intereses, bien interesante, y dan unos modelos de actividades que se pueden hacer con esos diarios. Todo un reto para la prensa local, si quiere apoyar el desarrollo de capacidades y de competencias de los estudiantes. Manuel decía en el Encinas, el agrupamiento es por grados, aunque contempla algunas actividades de cooperación entre grupos de diferentes edades. Y las dos preguntas quizás más saltantes han sido planteadas por Danilo de la Cruz. Algo has dicho al respecto, Pedro, es qué implica para los docentes y directivos estos cambios, qué deberían saber, qué deberían evitar, y luego qué implican estos cambios para los órganos intermedios del Ministerio de Educación en relación a la implementación del currículo. ¿Qué ajustes debería hacerse? Podría atreverme a adelantar unas respuestas, pero sé que has estado participando, me encontré el otro día de casualidad, te encontré en un conversatorio en La Libertad, en el Departamento de la Libertad, así que sé que has estado recogiendo preocupaciones de docentes de otras partes del Perú también, y no son tan distintas a las de otros países. Entiendo que ustedes tienen un cuerpo de, si me acuerdo bien, inspectores o supervisores que estuvieron, digamos, entre los primeros que ustedes, de repente me estoy equivocando con el país de al lado, Paraguay, que agarraron a los supervisores y fueron los primeros a los cuales les dieron capacitación para que hicieran una labor más pedagógica que de control administrativo, como has anotado al final. En fin, esas son las dos preguntas, ¿no? ¿Qué implica para los docentes y directivos estos cambios? ¿Qué deberían saber? ¿Y qué implica para los órganos intermedios? ¿Qué patrones de conducta tienen que modificar? Y en cuanto al comentario de Manuel Bello sobre escuelas piloto,
Creo que tus reflexiones estuvieron basadas en una experiencia concreta que hubo en Uruguay con las escuelas de jornada completa, algo por allí. Mi memoria a veces me falla. Sí, en Uruguay hubo, que yo conozca, debe haber más, pero yo conozco muy de cerca la experiencia de una institución privada, que en realidad eran varias escuelas, se llamaba CIDEC, y que tenía este enfoque de educación proyectiva, y que Leonardo Ferrer, que fue el gestor de esa idea, que era un maestro uruguayo que estuvo exiliado en México. Sé que él trabajó en México también con esta propuesta, y él tiene un librito que no se ha difundido mucho, pero tiene un librito que se llama Educación Proyectiva, que él lo publicó hace unos años, ya hace más de 10 años, y en estos últimos años yo estuve en contacto con él y lo animé como a reescribirlo y como a relanzarlo, pero la verdad es que he perdido ahora el contacto, pero hay todo yo tengo un ejemplar, digamos, pero no está en formato electrónico, pero que recoge esa experiencia. Eso es por un lado. Y por otro lado, como decía, no así como yo, si se quiere, en esto que presenté, digamos, lo arreglo y lo ordeno. Las implementaciones prácticas nunca son exactamente iguales, pero también se trabajó a nivel de escuela pública en las escuelas de tiempo completo, que eran escuelas de jornada completa, sobre todo en sectores urbanos, populares, en sectores vulnerables, y que tenían muchos de estos elementos, como la hora de juego, como el trabajo en proyectos donde se mezclaban estudiantes, alumnos de distintas edades, etc. Varios de estos, y hay algunas publicaciones de los tipos de proyectos que hacían las escuelas. Son experiencias, estas dos que yo menciono, discontinuas, o que esto que yo estoy planteando no es una política que esté funcionando en Uruguay en este momento de manera regular. O sea, por eso son más bien iniciativas que despegan y después decaen. Lo que yo observo es que hay muchas instituciones en estos últimos años, tanto a nivel público como privada, que están planteándose el tema de trabajo en torno a proyectos de aprendizaje basado en proyectos, que es la más conocida y que se ha trabajado mucho en España y está como derramando iniciativas en América Latina. Okay. Y en Uruguay se ha promovido muchas cosas desde el plan Ceibal, que es el plan que trabaja con los laptops para los niños, y se está trabajando mucho en la línea de aprendizaje profundo. O sea, hay muchas iniciativas, y no, por la propia definición de lo que acabo de plantear, tampoco se puede plantear esto como un modelo uniforme donde todos vamos a trabajar con el mismo formato, sino que más bien, justamente por definición, esto implica el trabajo a nivel local de cada institución educativa y la construcción, digamos, de nuevos modos de hacer las cosas. Entonces ahí engancho con la segunda parte de la pregunta de qué requiere esto en términos de los directivos, las instancias intermedias. Alguien vi que preguntaba la cuestión esta de la formación inicial de los maestros. Mi impresión es que, por un lado, que es algo que hay que ir construyendo con las personas. O sea, creo que no hay que pensarlo en términos lineales. Primero voy a formar a la gente y después va a poder implementar un modelo distinto. Más bien, creo que hay que ir trabajando y acompañando a los docentes, a los directivos en este tipo de experiencias, digamos, e ir ofreciendo los espacios de formación en relación con la implementación de ese nuevo modelo. Lo que quiero decir es, mi impresión es que no hay que pensarlo linealmente, no es que primero voy a formar la gente y después va a poder llevar adelante un modelo distinto,
sino que más bien creo que hay que poner a equipos a trabajar, darles acompañamiento y ofrecerles oportunidades de formación de acuerdo a lo que van necesitando a medida que se meten en ese trabajo. Un poco lo mismo que planteé sobre los proyectos de los alumnos aplica a los docentes. O sea, así como tengo que acompañar a los alumnos en la generación de sus proyectos, tengo que acompañar a los equipos docentes y directivos en la construcción del proyecto que es un nuevo modo de hacer las cosas. Y al igual que con los alumnos, no es algo que va a ocurrir de un día para otro, ni que lo van a poder hacer por decreto, sino que hay capacidades que hay que ir construyendo sobre la marcha. O sea, creo que hay que pensar en forma progresiva, por eso también esto de que tú decías en la pregunta, creo que de Manuel Bello, sobre el cambio del trabajo por grados, y que Manuel decía de algunas experiencias en instituciones que sin romper de todos los grados empiezan a explorar con actividades que involucran a estudiantes de distintos grados. O sea, creo que no hay que pensar esto como un modelo acabado que se va a aplicar de la misma manera en todas las instituciones, sino que creo que hay que ir dando pasos intermedios, digamos. Por ejemplo, ese es un buen ejemplo, o sea, donde empiezo a introducir espacios curriculares en que interactúan alumnos de distintos grados, pero sin romper del todo el grado escolar. O sea, creo que ese es un buen ejemplo de cómo uno tiene que ir dando pasos progresivos, ir construyendo o sea, un poco vuelvo a lo que decía al principio, uno tiene que ir construyendo nuevas rutinas, y eso no se hace un día para otro ni de una sola vez, sino que es un proceso progresivo, digamos. Cuando en el Perú estábamos desarrollando el actual Currículo Nacional de Educación Básica, hubo cuestionamientos a que si hacer un currículo con un enfoque por competencias era algo ya pasado, algo que ya no estaba en el abanico de opciones modernas, progresistas, y que más bien había que hacer un currículum por proyectos. Había ahí, creo yo, un entendimiento equivocado de la naturaleza de este documento y esta prescripción que es el currículo y una metodología de enseñanza y de aprendizaje que es por proyectos. Ese cuestionamiento lo has encontrado en algún otro lugar, Pedro. ¿Son acaso reñidos? Siento que no. No, y luego hay un par de preguntas adicionales que las tienes ahí en el chat, quizás, ¿no? Que ya tiene que ver con cosas prácticas, como si para implementar estos bloques de horarios más flexibles hay que tener más de un docente, si se requiere un grupo interdisciplinario de docentes para poder realmente implementar un modelo tan flexible como esto, ¿no? Esa pregunta estaría también por ahí. Empiezo por esto último, después me recordar la anterior. Obviamente esto requiere trabajo en equipo, pero la experiencia, de las experiencias que yo conozco, las dos, la de escuelas de tiempo completo y la de SIDEC, en los dos casos lo que había era como una especialización, entre comillas, de los maestros y trabajo conjunto. Especialización, ¿qué quiere decir? No es que traiga un especialista en ciencias sociales o un especialista en tal cosa, sino que algunos maestros se concentran más y se dedican más a trabajar en cierto tipo de proyectos y se van en fondo especializando, y otros en otro. Pero la base, creo, es sobre todo el trabajo en equipo, que es parte del problema que tenemos, o sea, que los tiempos de trabajo fuera del aula son muy limitados y los espacios de trabajo colectivos son muy limitados. Necesitamos trabajar más en eso. Y lo otro que es muy importante es que este tipo de experiencias se apoyan mucho en recursos de la comunidad, o sea, no tanto en tener, digamos,
especialistas en todas las áreas dentro de la escuela, que además suele ser es inviable, sino más bien en recurrir a lo que hay en la comunidad. Si hay un músico, trabajo con el músico y aprovecho lo que existe, o las personas, los artesanos que en la comunidad tienen un determinado saber hacer en torno a X tecnología, digamos, entre comillas. O sea, tecnología puede ser construir herramientas, o no sé, lo que sea, digamos, en cada ámbito. Pero creo que o sea, hay mucho de aprovechar los recursos educativos del entorno y no tanto de pensar en términos de que tengo especialistas en todas las cosas. Antes tú me habías dicho una Lo primera de la parte. cuestión del currículum por competencia. Sí, era muy importante. compatible. Yo la visión que tengo de fuera, y me puedo equivocar, pero igual, como sé que me conocen y estoy con cariño, me animo a decirlo, me puedo equivocar, pero a veces me da la sensación de que el problema es que, digamos, que el currículum por competencias tal vez como que se incorpora mucho a las rutinas previas, y los maestros, bueno, parte de lo que ya dijimos, de que a veces el maestro se siente obligado a que tiene que planificar competencia por competencia y sesiones para cada competencia y dar evidencia de cada cosa. Y además tal vez se nos mete digamos, la herencia del modelo anterior de que todos los alumnos van a llegar a ciertas competencias y a un mismo nivel, cuando yo creo que me parece que está bien tener un marco de competencias que nos dice lo que queremos promover en los alumnos, pero por eso un poco tal vez la persona que hizo ese comentario que tú decías de planificar por proyectos, y un poco la idea que yo propongo de empezar por pensar en términos de productos, es como generar una instancia intermedia. O sea, las competencias me definen un norte de lo que quiero promover, pero no es que hago sesiones de clase relacionadas con las competencias, sino que lo que tengo que hacer a partir de las competencias es: quiero promover esto en los alumnos, por un lado, pero por otro lado, parto de esta realidad, de estos intereses, de estas motivaciones, de estas situaciones de la comunidad, y en el medio genero los desafíos o los proyectos. Y por eso creo que la base de la planificación curricular, o sea, que la planificación de la actividad educativa, de la actividad escolar, debería tener como articular estos dos puntos: las competencias que creo que quiero promover en las estudiantes y que de algún modo me las prescribe el diseño curricular, pero siempre pensándolas de manera flexible, no como algo graduado y que tengo que lograr con todos los alumnos al mismo tiempo. Pero eso por un lado, y por otro lado los puntos de partida de la comunidad y que no es en sentido amplio, ¿verdad? Las motivaciones de los alumnos. Hoy muchos alumnos, o sea, su comunidad no es solo la comunidad territorial en la que viven, sino la comunidad de las que forman parte a través de las redes sociales, de internet, etc. O sea, pero digamos, teniendo en cuenta estos dos elementos, el de a dónde quiero ir, dónde están los alumnos, generar ese espacio de planificación, digamos, de cuáles son los proyectos, las propuestas, los productos que le voy a proponer a los alumnos, y siempre con ese cuidado, digamos, de que no es algo que yo no puedo planificar todo como docente, sino que tengo que negociar y tengo que acercarme a los estudiantes, y parte del éxito, digamos, de este tipo de cosas es que los alumnos realmente se involucren y sientan el producto como algo propio. O sea, si yo les organizo un proyecto y los estudiantes lo que hacen es hacer todo lo que les digo porque tienen que cumplir conmigo, seguimos en el mismo lugar. O sea, ahí entra la cuestión de lo auténtico, de cómo conecto lo que les propongo a los alumnos con su mundo de intereses y cómo genero nuevos intereses en los estudiantes. Bueno, Pedro, hay varias otras preguntas muy interesantes, muy provocadoras, pero creo que van a servir más que nada para que pienses en un próximo producto tuyo, un próximo proyecto también editorial, dado que
la gente quiere experiencias concretas, ¿no? ¿Dónde se ha intentado esto? ¿Cómo ha funcionado? No mirándolos como recetarios, sino como estímulos y como maneras de imaginar una manera distinta de hacer docencia y de lograr aprendizaje, desarrollo de competencias, ¿no? Voy a plantearte un par de preguntas últimas simplemente para cerrar ya, porque nos hemos excedido el tiempo previsto, aunque están todos acompañándonos con mucho interés por lo que puedo ver. Y hay una pregunta nueva de Manuel que dice: ¿qué puede hacer un docente individual que quiere aplicar formatos pedagógicos más flexibles basados en proyectos cuando el resto de su escuela mantiene los formatos tradicionales? Y estoy segura te va a llevar a comentar cómo la capacitación o el desarrollo de capacidades docentes es mejor hacerlo para equipos docentes que para hacerlo para docentes individuales, sobre todo cuando son escuelas que no son unidocentes o multigrado. Pero también cuando, no solamente cuando el resto de la escuela, sino cuando el resto del sistema, entre ellos los supervisores, los especialistas, demandan esos llenados de planillones de Excel que tú mencionaste para dar constancia de que se ha hecho el esfuerzo, por lo menos, de que los chicos aprendan algo específico que está en el currículum, ¿no? Y luego preguntaban si existen materiales propios de aulas multigrado, pero eso ya creo que escapa hoy día al tema nuestro, porque en realidad no hemos estado focalizados mucho sobre las aulas multigrado, sino en una manera de enseñar y aprender diferente que se puede aplicar, ya sea en aulas multigrado o en aulas convencionales graduadas, que van avanzando hacia la idea de que cada estudiante pueda ir desarrollándose según sus intereses, sus capacidades, desde el punto de partida en que está, ¿no? Entonces, la pregunta esta de qué puede hacer el docente individual que quiere aplicar formatos, experimentar, cuando el resto de la escuela mantiene los otros formatos, o cuando el resto del sistema le exige rendir cuentas, digamos, de que ha hecho su trabajo o ha intentado hacerlo, por lo menos. Yo esa pregunta que surge muchas veces, mi única respuesta es la de mi propia experiencia. Yo creo que uno siempre se las arregla para hacer lo que puede dentro del contexto en el que está. Entonces, un alumno, un docente individual que quiere trabajar de este modo en torno a proyectos, o sea, obviamente si el resto de la escuela se mantiene en un formato tradicional, lo va a tener que hacer solo, ¿no? O sea, y lo va a tener que hacer dentro de su grupo de estudiantes si no tiene posibilidad de trabajar con otros. Le puede pasar que lo terminen echando si la escuela no quiere que trabaje con proyectos o quiere que la pedagogía dentro del aula... Pero, o sea, yo lo que creo es que a lo que quiero ir es, creo que un cambio sistémico requiere trabajar con otros y trabajar en equipo, pero que uno siempre tiene dentro, o sea, dentro de las restricciones de las instituciones en las que se mueve, tiene algún espacio para hacer cosas distintas. Y bueno, y a veces a todos nos ha pasado, a veces no tiene más remedio que irse de ciertas instituciones cuando ya ve que en realidad no puede hacer nada de lo que quiere hacer. Y después me gustaría decir dos cosas como para cerrar. Una es que yo, tal vez por mi situación, pero yo o sea, tengo mucha evidencia de experiencias concretas, puntuales, de docentes, de equipos, de instituciones, de directores. Y creo que tal vez ahí hay un desafío, Patricia, para ustedes y más, que es cómo uno va generando espacios de intercambio de esas experiencias, porque, o sea, creo que más que pensar en una política que genere esto de la misma manera en todos lados, ahora todos vamos a trabajar por proyectos, más bien creo que lo que necesitamos son como espacios de intercambio y de conexión entre instituciones, equipos docentes o pequeños grupos docentes dentro de una institución que están haciendo experiencias alternativas y que necesitan conectarse con otros, saber lo que están haciendo otros, comunicar
vuelvo a la noción de audiencia que ponía hoy para los estudiantes, nosotros los docentes también necesitamos audiencias, comunicar lo que estamos haciendo a otros. Y creo que no es fácil esto de hacerlo, pero creo que también hay que empezar a pensar un rol distinto para los acompañantes y los especialistas pedagógicos y los supervisores. O sea, creo, en el modelo educativo de la sociedad industrial, que nos sigue permeando, el supervisor era el que controlaba la estandarización. Creo que necesitamos ir construyendo cada vez más un rol de acompañante, de alguien que orienta, que anima, pero que eso es todo un desafío que no es fácil de lograr ni de hacer. Bueno, Pedro, un gusto, Patricia, de mi parte, de estar este rato con ustedes y bueno, con todos los colegas conocidos. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado y habernos inspirado en esta tarde. Creo que para buenas noticias, que las necesitamos siempre, está que durante esta pandemia algo que ha proliferado, ha abundado, son iniciativas de los docentes, esas comunidades de interaprendizaje, espacios de reflexionar sobre su práctica, se han multiplicado en este año y medio en que estamos sin escuela presencial. Desde mi perspectiva, que no tengo tiempo para participar en todos los que me gustaría, el énfasis ha estado muy puesto y por razones comprensibles en lo que hacen los docentes, a veces de manera heroica, simplemente para asegurar la posibilidad de conectividad y de contacto y mantener el contacto y atender las necesidades socioemocionales de los niños, tratar de que no interrumpan su trayectoria educativa y por supuesto, es un objetivo meritorio y lo que se haga en los próximos meses debería estar fuertemente enfocado en eso, en recuperar a aquellos que tuvieron que abandonar sus estudios por X razones ante esta temporada. Pero no ha habido suficiente, hasta donde puedo ver, reflexión o iniciativas que tengan que ver más con cambiar la manera de enseñar y cambiar la manera de aprender. Entonces creo que ese es un reto que tenemos por delante y sí lo contemplaremos en nuestras futuras actividades, cuando ya comenzamos a intervenir en algunos territorios específicos para tratar de generar estas inquietudes en los equipos docentes de escuelas multigrado y rurales, donde además el entorno físico y las condiciones en que se da la educación facilitan en realidad, incentivan un enfoque didáctico por proyectos, ¿no? El libro no es, y el cuaderno no son necesariamente, aunque son altamente valorados, hay otros recursos que están más a la mano. Y ahí, solamente para cerrar, antes que me olvide, sí me preocupaba cuando hablabas de estos productos como como una etapa intermedia antes de entrar a proyectos, ¿no? Focalizarse en productos en un primer momento. Sí, en nuestro país tenemos esta cosa de que lo temporal y lo transitorio se vuelve permanente. Y hay ese riesgo de que la focalización en el producto lo convierta, cierre, digamos, todas las posibilidades de la actividad esta, en sentido de que alrededor de una huerta escolar pues se puede aprender matemáticas, se puede aprender topografía, se puede aprender biología, se puede aprender conducta ciudadana, se puede aprender hasta historia local, en fin, hay tantas cosas, pero si está muy focalizado en el producto mismo, podríamos olvidarnos de todas las otras cosas. Entonces, no quedarnos muchos en eso, sino ir un poquito más allá y tratar de hacer esa transversalización, digamos, de las áreas de conocimiento, porque los problemas, y estoy repitiendo, un lugar común, no son disciplinarios, son múltiples, así que requieren múltiples conocimientos y múltiples competencias para ser resueltos. Muchas gracias a todos. Pedro, ya tienes en perspectiva un nuevo encargo, a preparar unos dossiers de instancias donde se hayan desarrollado exitosamente o al parecer exitosamente proyectos de aprendizaje como una manera de hacer una nueva pedagogía. Muchísimas gracias a todos. Esta es la última de la serie anual. Esperamos encontrarnos nuevamente pronto para reasumir estos contactos que han sido tan ricos y provechosos. Gracias a todos. Muchas gracias y un abrazo para todos. Gracias a todos.